No, así está bien. Sí, tranquilo. Okay. No, it's fine. If you want to come down anytime, you can do it, no problem. So you- If you want to come down the club, Oh, okay, good. anytime, like, you can do it. Feel free to do it. Ah, sí. Thank you. Okay. Good evening. Buenas noches. Thank you for coming. Gracias por venir. I am excited about being in Colombia, Estoy muy emocionado, muy animado de estar aquí en Colombia making new friends, y de conocer nuevos amigos knowing new brothers and sisters in y Christ. conocer nuevos hermanos y hermanas en Cristo. I want to talk to you about knowing the God of hope Hoy vamos a hablar de cómo conocer al Dios de esperanza. together. Juntos. We forget that we know God together A veces nos olvida que podemos conocer a Dios cuando estamos juntos como iglesia, because we are the body of Christ. porque somos el cuerpo de Cristo. Simone, would you please read Jeremiah 9:23 to 24? Sí, vamos a leer este pasaje de Jeremías capítulo 9. Si quiere, abra su Biblia allí en Jeremías capítulo 9 y estaremos leyendo los versículos 23 y 24. Mire lo que dice, así dice el Señor. No se gloríe, creo que este tiene un eco. Eso. Ahí está menos. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe ¿qué? En su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremiah 31, Y ahora vamos a Jeremías capítulo 31, 31 to 34. del 31 al 34. Dice allí, vienen días, Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Everyone's responsibility as a Christian La responsabilidad de todo creyente is to encourage one another to know the Lord. es animar a su hermano en el Señor a conocer más al Señor. When Jesus comes again Porque cuando Jesús vuelva and the new covenant is here in fullness, y cuando se complete el nuevo pacto a plenitud, Jeremiah says that no one will say, know the Lord, Jeremías dice que ya no habrá necesidad de decirle al hermano, conoce al Señor, because we will all know the Lord. porque ya conoceremos al Señor. But we have not reached that point yet. Pero aún no estamos en ese punto. Jesus has come. Por eso Jesús ya vino, He has poured out his spirit. Él ya nos ha dado su espíritu, The powers of the glorious age to come Él ya nos ha dado el poder de estar en ese glorioso siglo venidero. are here and at work Y ya Él está obrando en este mundo, throughout the world. a través de toda persona, en todo lugar. But redemption is not complete yet. Pero aún no se ha completado la redención, Redemption will be complete when Jesus comes again porque esa redención se completará cuando Jesús vuelva nuevamente and raises the bodies of the y dead, cuando resucite nuestros cuerpos de la muerte transforms the bodies of those who are alive. y transforme los cuerpos de aquellos que están muertos y les dé vida. We will have bodies and hearts like Jesus, Y allí tendremos cuerpos glorificados, así tal como Jesús lo tiene ahora. and we will serve the Lord and one another in the new heaven and the new earth. Y serviremos al Señor y a unos a otros en el nuevo cielo y tierra nueva. The Bible talks about covenants. La Biblia habla de pactos.
So we're talking about covenant knowing. Y acá hablamos del nuevo pacto. Covenant means relationship. Y cuando hablamos la Biblia de un pacto, de que Dios hacía un pacto con su pueblo, habla de una relación. Covenant is a transforming relationship. Y es una relación que transforma. When you know someone or something, Por ejemplo, cuando usted conoce a alguien o algo, you are transformed. usted es transformado por ese conocimiento. Simone has been transformed since he's been married. Simón ha sido transformado desde que entró en un pacto con su esposa, ¿verdad? El pacto matrimonial. I have been transformed by being married to Catherine Yo también he sido transformado al estar casado con mi esposa Catherine. for 41 years. Llevamos 41 años de casados. We are changed. God is changing both of us. Dios nos ha estado transformando a ambos. Knowing people changes you. Y también conocer a personas es un proceso de transformación. Knowing a skill changes you. También conocer una habilidad, aprender algo, es algo que te transforma. But knowing God certainly transforms. Pero lo que más nos transforma es conocer a Dios. Because God's main goal for your life Porque el objetivo principal de Dios para nuestra vida is to transform you more and more into the image of Jesus es Christ, hacerte cada día más y más parecido a la imagen de Cristo, so that you can know the Lord. de tal manera que tú puedas conocer cada vez más al Señor. Jesus says this in John 17:2. Jesús lo dijo en Juan 17:2. Busquémoslo. Este pasaje dice, recordemos que la oración sacerdotal de Jesús dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. So God sends Jesus in the world to save his people from their sins. Entonces, la misión de Jesús fue venir al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, So that we may know him. para que podamos conocerlo. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez había pensado sobre eso? God made you in his image so Dios- that you would know him and other people. Dios te creó a su imagen para que pudieras conocerle a él, también conocer a otras personas. I don't speak Spanish. Yo no hablo español, I can read Spanish. pero puedo leer algunas palabras en español. And sometimes I pronounce it right. Y a veces las pronuncio bien I have to practice. y a veces no tanto. Debo de practicar. But I am knowing how to understand it. Pero estoy conociendo cómo saber o aprendiendo a saber más español. We are all knowers. Ahora, una cosa importante es que todos somos conocedores. I don't know you, you don't know me. Usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted, But because we're made in God's image, pero ya que usted y yo fuimos creados a imagen de Dios, we are all knowing la verdad things es que todos somos conocedores. all the time. Todo el tiempo, All the time. todo el tiempo. It's our life. Esa es nuestra vida. And you could share with me what you're most gifted at Ahora, usted podría compartir conmigo qué le gusta a usted, qué and está how, aprendiendo, qué está conociendo and how you learned to do what you do. y cómo está trabajando para lograr aquello que quiere hacer. In other words, we know skills, En otras palabras, nosotros podemos conocer we cómo know hacer un trabajo, ideas, conocer ideas, and we know people. pero también conocer personas. We're knowers. Somos conocedores, hermanos. The world is full of knowers. Y el mundo está lleno de conocedores. So I'm not going to teach you anything you don't know already. Ahora, yo no vine a enseñarle algo que usted ya no supiera, My goal is to help you think about knowing God pero mi idea es que usted pueda pensar en cómo conocer más a Dios in ways you may have overlooked. en áreas que tal vez no lo haya hecho antes. I don't have any magic formula. No tengo una fórmula mágica para conocer a Dios, This is in the Bible. sino es a través de la Biblia. There are two types of knowing in the Bible. Ahora, hay dos tipos de conocimiento según la Biblia. The word oida means to know something as information. Hay una palabra que es oída y es la palabra para conocer algo, saber, obtener información acerca de algo. I know that is a chair. Yo sé, por ejemplo, que esa es una silla.
I know this is a light. Yo conozco y sé que aquí hay una luz. The other kind of knowing in the Bible is the word gnosko. Pero hay otro tipo de conocer en la Biblia, Can you marcado por la palabra gnosco. Can you say that word? ¿Podrían ustedes pronunciar esa palabra? Gnosco. Gnosko. Gnosco. That's a Greek word. Es una palabra griega. It means to know something intimately, Significa conocer algo íntimamente someone intimately, o conocer a alguien íntimamente. transformatively. Ahora, eso te transforma. Adam knew his wife. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán conoció a su mujer Eva. It speaks of intimacy and commitment, Eso habla allí de una intimidad, de un conocimiento cercano. a great love for one another. Es decir, había gran amor el uno por el otro. So when we say that God knows us, Ahora, la Biblia dice que Dios nos conoce it's not just that he knows about us. y no solamente es información, no solamente que Él sabe información sobre nosotros. I know everything you're thinking. Oh, yo sé lo que tú estás pensando, I know everything you're planning. sé lo que estás planeando. No, it means that God loves us. No, en realidad ese conocimiento va más allá. Es una relación de amor With great intimacy. con gran intimidad. And you cannot understand this knowledge. Ahora, este conocimiento es difícil de comprender en parte. Paul says there's a knowledge beyond understanding. Pablo dice que hay un conocimiento que sobrepasa, hay un entendimiento que sobrepasa todo conocimiento. If you ask me to describe my love for my wife, Catherine, Si usted me pidiera describir cómo es que yo amo a mi esposa Catherine, I cannot do it. no podría hacerlo. I'm committed to her. Yo estoy comprometido con ella, I do things for her, hago cosas por ella, but I cannot explain the love I have for her. pero no podría explicar el amor que tenemos el uno por el otro. And you cannot explain God's love. Ahora, de la misma manera, no podemos explicar el amor de Dios. That's why Paul says in Ephesians, Por eso Pablo dice en Efesios the love of God in Christ que el amor de Dios en Cristo surpasses all knowledge. sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. And God's peace in Philippians Y también Pablo dice en Filipenses passes all que understanding. la paz de Dios también sobrepasa todo entendimiento, conocimiento. So again, this evening we're talking about covenant knowing. Ahora, nuevamente, estamos hablando sobre esta noche de conocer a Dios. Y And the- conocemos cuando estamos en un pacto con Dios. And the source of all knowing is God. Ahora, la fuente de todo conocimiento es Dios. And you are a knower. Y usted es un conocedor. You know all kinds of things. Usted conoce todo tipo de cosas. And here's the pattern that you work out every day. Ahora, hay un patrón, hay un modelo que nos enseñan las escrituras para conocer y lo aplicamos todos los días. Whether it's assembling a piece of furniture, Ya sea que utilizamos este conocimiento para armar un mueble or learning to cross the street in Armenia, o para cruzar una calle en Armenia or learning to know your friend more deeply. o para conocer un amigo cercano Most importantly, knowing God. o para conocer a Dios, podemos utilizar este modelo. I hope by the time you leave tonight Ahora, espero que para la hora que ya hayamos concluido por esta noche, that you will understand this pattern of knowing. usted pueda entender este modelo, este patrón de cómo conocer mejor, Because it's in the Bible. porque está en la Biblia. And here are the 3 steps to knowing. Ahora, hay 3 pasos para conocer. Are you ready? ¿Están listos? The first is invitation. El primero es invitación. God loves us and invites us into his life. Dios nos ama y nos ha invitado a ser parte de su vida. If you're a Christian, Si if usted you are, es cristiano, if you are here, si usted está aquí, you're singing the praises of Sí. Jesus, usted es una de las personas que ha cantado sobre el amor de Cristo ahorita. if Jesus is enough, Si Cristo realmente habita en ti, it's because God has invited you to know Jesus. es porque Dios te ha invitado a conocerle a God- través de Cristo. God has loved you and invited you into his life. Dios te ha amado y te ha invitado a su vida. The life that Paul calls Ahora, la vida de la que Pablo habla. la vida que es verdadera vida. Ah, muy bien. Muy good. Habla de la vida que es verdadera vida. I've said that at least 5 times without messing up. He estado practicando para no equivocarme. So
God invites you into the life that is truly life. Así que lo que estamos diciendo es que en primer lugar Dios te ha invitado a ser parte de él, a conocer la vida que es verdadera vida. We love because God first loved La us, Biblia dice que nosotros le amamos porque él nos amó primero and we know God because He first knows us. y conocemos a Dios porque él primero se ha dado a conocer a nosotros. Who said this in the Bible? Ahora, ¿quién dijo esto en la Biblia? We love because He first loved us. ¿Quién dijo amamos a Dios porque él nos amó primero? ¿Saben? One. Juan, correcto. That is the gospel according to John. Este es el evangelio según Juan. Here's the gospel according to Paul. Ahora, el evangelio según Pablo He says to the Galatians, le dice a los Gálatas, now that you know God, ahora que conocen a Dios, or rather are known by Him. o más bien Dios los conoce a ustedes. So God knows us first. Dios nos ha conocido primero, And hermanos. if you know a friend, Y si usted conoce un amigo, if you are married, si usted conoce a su pareja, esposo, esposa, si está casado, it's because they have invited you into their life. es porque esa persona le ha hecho una invitación a su vida. Sometimes we have the reality of the baby inviting us into their life. Ahora, a veces tenemos la realidad de que un bebé nos invita a ser parte de su vida. It's an invitation from God. Esa también es una invitación que viene de Dios. Unexpected joy. Y a veces es un gozo inesperado. So invitation is the first thing we need to be aware of in our lives. Así que nuevamente el primer paso en el modelo de conocer cualquier cosa y a Dios es una invitación. And sometimes that invitation comes through a difficult situation. Ahora, a veces esa invitación viene a través de cosas difíciles, But God is behind that. He is with us in hard things. pero Dios aún está detrás de eso. Dios sigue con nosotros aún a pesar de las cosas difíciles, So that we will know Him. aún para que podamos conocerle. And we would see clearly in the Bible that we know God the most through the hardest things. Y podemos ver en la Biblia que conocemos más a Dios cuando pasamos por momentos de sufrimiento. Paul says, I want to know Christ and the fellowship of His suffering. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 que él quería conocer a Cristo y aún participar con él de su sufrimiento. The second step in knowing is called promise and pledge. Ahora, el segundo paso en conocer es a través de promesas. I'll explain more of that later. Voy a explicar más de esto. And the third step is to enter a process under God as our ultimate guide in life. Y el tercer paso para conocer, ahorita voy a explicar el paso 2 y 3, es entrar en un proceso de transformación donde Dios es nuestro guía. My purpose again tonight Nuevamente, mi propósito esta noche is to help you to think about knowing God. es ayudarles a pensar en cómo conocer a Dios mejor. So if you ask a Christian, how do you know God? Ahora, si le preguntas a un cristiano, oye, ¿cómo conoces a Dios? They would probably say through the Bible. Probablemente esa persona va a responder a través de la Biblia. That's right. Y eso es correcto. God speaks to us, Dios nos habla a través de su palabra, invites us through the Word of a God. través de la palabra de Dios. It's like a letter of invitation. Es una carta de invitación. We know God through prayer. Y también conocemos a Dios a través de la oración. We know God through corporate worship. También conocemos a Dios a través de reunirnos con los hermanos, su iglesia. We know God through one-on-one meetings. Cuando le adoramos juntos, We know God through small group meetings. cuando estamos en grupos pequeños de estudio, de discipulado. We know God as we give of ourselves and our money and our time. Conocemos a Dios cuando nos entregamos a nosotros mismos, damos dinero y de nuestro tiempo a otros. We know God as we go into missions, Conocemos más a Dios cuando emprendemos las misiones taking the gospel to people around us o that need to cuando hear it. le llevamos el evangelio a las personas a nuestro alrededor. All those are true. Todas estas formas son formas correctas de conocer a Dios. And those are normal answers. Y todas esas son respuestas que ustedes probablemente ya sabían de cómo conocer a Dios, ¿verdad? See? ¿Sí? Yeah. Ok. But we also know God by processing the clues of how He's working in our lives. Pero también conocemos a Dios a través de procesar las pistas y de entender o discernir las pistas de cómo Dios obra en nuestra vida. Let me tell you a story of what happened to me yesterday. Déjenme contarles una historia para ilustrar un poco esto. I was taking a walk, Ayer estaba caminando and I'm old. y yo ya soy viejito. Yeah, I admit it.
Ya tengo mis años. but I usually cross the street without falling down. Y normalmente cruzo las calles sin mirar mucho, sin prestar mucha atención. The traffic had stopped, Y el tráfico iba a cruzar una calle y los carros se detuvieron. and there was a big red bus, Y había uno de esos buses grandes rojos. motorcycles and taxi cabs. Y habían taxis, motos, esperando allí el semáforo en verde. So I decided I would cross the street quickly. Así que yo decidí atravesar la calle y me apresuré. Boom! ¡Pum! I fell flat on Me caí side. directo al piso, así de lado. Wow. ¡Wow! I'm talking about knowing God in all circumstances. Estoy hablando de conocer a Dios en todas las circunstancias. When I got back to the hotel, Y cuando regresé al hotel, I was embarrassed. estaba avergonzado. I was embarrassed to have to tell Simone and Laura. Tenía pena de contarle a Simón y a Laura lo que me había pasado. I was really embarrassed to tell Catherine. Realmente tenía pena de contarle a mi esposa que me Come, había caído. come home right now. Porque mi esposa me iba probablemente a decir, te me vienes ya mismo. But I asked myself the question, Pero me hice la siguiente pregunta. how am I knowing God in this dangerous, awkward, embarrassing situation? ¿Cómo esta situación embarazosa, aún peligrosa, me ha llevado a conocer a Dios aún más? And so God reminded me through my memory Básicamente Dios me estaba recordando of the 4 other times in my life, and I won't tell you about them all. de 4 otras ocasiones en mi vida donde he tenido accidentes. No les voy a contar sobre eso, That God saved my life pero han sido accidentes donde he visto que Dios ha guardado mi vida in serious car wrecks. en accidentes de auto bastante peligrosos que So tuve. I realized I need to be thankful Así que en ese momento pensé, oye, debo agradecerle a Dios. more than I need to be embarrassed, Aún más de lo que siento vergüenza, debo sentirme and agradecido. rather than being angry Y en vez de sentirme enojado, debo agradecerle. at myself. Ujú. So we need to process how we think God is working in our lives Así que nuevamente debemos procesar y mirar esas pistas de cómo Dios está obrando en nuestra vida para poder conocerle. For example, again, we need to do this together. Por ejemplo, nuevamente, esto es algo que podemos hacer juntos. If you think you're called to go into ministry, Ujú. you need to talk to your people in the church, your leaders, Si your alguno, guys. por ejemplo, si alguno de ustedes siente que Dios le está llamando al ministerio, que Dios quiere que hacer algo contigo, puedes contarle a los demás, las personas a tu alrededor, oye, siento que Dios me está invitando a hacer algo. Again, we need to process how we think God is working Y nuevamente, eso nos va a ayudar a procesar, a ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas all the time todo el tiempo, because he's working all the time. porque Él está obrando todo el tiempo. So here we go again. We are all knowers, Ahora, nuevamente, para repetir, and I think this should make sense to you. todos somos conocedores y creo que esto debes entenderlo. And the first step of knowing is invitation. El primer paso para conocer es una invitación. When I meet someone for coffee, Cuando yo me encuentro con alguien y lo invito a tomar un café, when they invite me or I invite them, puede que yo lo invite o esa persona me haya invitado a mí. there's several questions I've learned to ask them to get to know them, Hay varias preguntas que uno puede hacer para llegar a conocer a esa persona, ¿verdad? and which helps me to understand how they know God. Y esas preguntas me ayudan también a entender cómo, si esa persona conoce a Dios o no. The first has to do with a skill that they have. Puedo hacerle preguntas sobre sus habilidades. What do you love to do? Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? We're all different. Todos somos diferentes, ¿verdad? What are you gifted to do? Le puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te sientes dotado a hacer? ¿Para qué eres bueno? I also ask them who their favorite teacher. También otra pregunta que hago es, ¿quién es tu maestro favorito? For example, I'm a musician. Por ejemplo, yo soy músico. I used to teach music, Solía tener estudiantes de música and I play the saxophone. y toco el saxofón. And I have 2 wonderful teachers. Y tuve 2 profesores maravillosos. One that taught me to play the saxophone, Uno de ellos me enseñó a tocar el saxofón and the other how to teach someone to play the y saxophone. otro me enseñó en cómo yo debía enseñar a otros a tocar el saxofón. So those questions open up
where a person has been. Así que preguntas como esas me ayudan a descubrir qué sabe la persona. And I also ask them, what led to you becoming a nurse or a doctor or a businessman? Y a veces también le pregunto a la persona, ¿qué te llevó a ser médico, enfermero, negociante, cualquier que sea su carrera, su profesión? My wife is a nurse, as an example. Por ejemplo, mi esposa es enfermera. What led her to be a nurse? Y si yo le preguntara a ella, ¿qué te llevó a escoger la carrera de ser enfermera? We know that God's working behind all this. Uno sabe que Dios está obrando detrás de todas esas decisiones aún. But she did not want to be a teacher. Y ella podría responder, no, yo no quería ser profesora, She did not want to be a no quería secretary. ser secretaria. And she had cousins who were Y nurses. tenía unas primas que también eran enfermeras ya. She also watched medical people take care of her brother. También ella tenía un hermano que estaba muy enfermo y veía cómo los doctores y enfermeras cuidaban de él. Who was in an institution all his life. Ajá, Hospital. Okay. sure, yeah. Okay. The second step of knowing is promise and pledge. Y eso la llevó a ella a ser enfermera. Ahora, el segundo paso para conocer, ya lo he dicho, el primero es una invitación, el segundo es una promesa. What were the benefits of learning more about the skill Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que prometen conocer o seguir una carrera? that you've been gifted with? Ujú. What did knowing how to be a nurse promise to change your future? Por How did that? ejemplo, si le preguntáramos nuevamente a mi esposa, ¿qué deparaba el futuro para ti como enfermera? Cuando te veías como enfermera, ¿qué esperabas hacer? Again, could I use you as an example? Is that okay? What does being a mother and a dad promise you? Por ejemplo, para Juliana, para Simón, ¿qué esperan ustedes al ser padres? Many changes, Van a haber muchos cambios, many great transformations. mucha transformación de eso. Catherine's nursing degree Mi esposa, al ser enfermera, promised her an identity and a purpose. y ella al seguir esa carrera de enfermería, ella quería llegar a tener una identidad And dinero. y el dinero, See, yeah. importante, ¿no? She made more money than I did. Ella ganaba más plata que yo, That was good. pero eso era bueno. The third step of knowing is the process. Ahora, el tercer paso para conocer es un proceso. I asked them to describe what it took to become what they are gifted to do. Y cualquier persona que ha conocido o ha alcanzado una carrera, por ejemplo, mi esposa que es enfermera, le podemos preguntar, ¿qué proceso atravesaste hasta llegar a ser enfermera? You have a curriculum. Por ejemplo, algunos de ustedes estudian un currículo. You have other students. Ustedes, algunos enseñan a otras personas. Needles and blood pressure cuffs. Por ejemplo, mi esposa necesita saber cómo aplicar una inyección Learning about medicine. o aprender medicina. But most important, you had teachers and guides. Pero lo más importante en ese proceso de aprender o de conocer algo o a alguien es que hay guías. And here is the law of the harvest. Y esta es la ley de la cosecha. If you want to know something, Si usted quiere conocer a algo o a alguien, if you want to become something, o quieres llegar a ser algo, you hear, debes escuchar, then you do, hacer and then you become. y luego llegas a ser. You reap what you sow. Es decir, recoges lo que has sembrado. And so you study, Ahora, cuando hablamos de conocer, por ejemplo, una carrera, debes estudiar, you learn from teachers, debes escuchar a tus profesores, aprender de ellos you put things into practice, y poner todo eso en práctica. and you become a soccer player. Y en algún momento vas a llegar a ser un jugador de fútbol You become a musician. o un músico You become a nurse. o una enfermera. And part of the process Ahora, aparte del proceso that we do not like to talk about que no nos gusta mucho hablar, is failure. es los fracasos. Everything we do, we struggle with failure. En todo lo que hacemos, siempre enfrentamos el fracaso. It's part of life. Es parte de nuestra vida. So all of those things go into the process of knowing anything. Ahora, todo esto que acabo de describir, aún el fracaso incluido, son parte del proceso de conocer algo o alguien. And when you fail, Y cuando fracasamos, you go back and start over. volvemos a empezar. You go to your teacher Debes acudir a tu guía, a tu maestro and you learn to do it differently. y
preguntarle cómo hacer las cosas diferente. And then I asked them, what does it feel like to be doing what you were gifted to do? Luego, otra pregunta que yo le hago a una persona para saber si conoce algo es, ¿disfrutas lo que haces? How do you feel about being a nurse? ¿Cómo se siente ser enfermera? How do you feel about being a restaurant owner? ¿Cómo se siente ser dueño de un restaurante? And if you are doing what you were made to do, you usually do it to the glory of God. Realmente cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer, le das la gloria a Dios. And then I asked them, Y luego otra pregunta que hago do you think God was ultimately guiding you to get where you are? es, ¿crees que Dios te ha guiado en este proceso hasta llegar al punto donde estás hoy? Is nursing a gift from God to you? ¿Crees tú que el llegar a ser enfermero, doctor, profesor es un regalo de Dios? Is being a music teacher a gift from God? ¿Será que el que yo haya llegado a ser profesor de música fue un regalo de Dios? See, Claro que sí. see. God is involved with all of our acts of knowing. Dios está involucrado en todos los actos de conocerle. So again, the review here, steps of knowing are invitation, Nuevamente, los pasos para conocer algo o a alguien son invitación, promise and pledge, promesas and then the process. y luego el proceso. And the same thing happens when you know a person. Ahora, lo mismo sucede, ya he dado el ejemplo cuando haces una carrera, pero lo mismo sucede con una persona. The same pattern is there. Es el mismo modelo, el mismo patrón. God is a person. Dios es una persona, One God in three persons. un Dios, un solo Dios en tres And personas. so this is how we know God. Y la manera en que podemos conocer a Dios I also ask people when I meet with them, es de esa manera. what were the circumstances that led up to you meeting your wife? Cuando yo quiero saber algo de alguien, le pregunto, ¿cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a conocer a tu esposo o esposa? Or what led up to you becoming a software engineer? O por ejemplo, ¿qué te llevó a ser ingeniero de sistemas? And usually people smile, Y normalmente la gente sonríe say it was kind of strange. y dice, bueno, fue algo como raro. The path that we are on takes many turns. El camino que emprendemos, la verdad, tiene muchos, ¿cómo se dice? Muchas curvas. But God is behind all the inviting. Pero la realidad es que Dios está detrás de todas esas invitaciones. Our children are a gift from God. Nuestros hijos son un regalo de Our Dios. grandchildren are a gift from God. Tengo 7 nietos y son un regalo de Dios. Our wives are gifts from God. Mi esposa, las esposas o tener esposo es un regalo de Dios. And God is behind all of those Y good, Dios perfect está gifts. detrás de todos esos dones, buenas dádivas, como lo llama el libro de Santiago. So think about, what does the relationship offer you? Ahora, piense en esa relación que usted tiene. What are the benefits of being married? Por ejemplo, con su esposa. ¿Cuáles son los beneficios de estar casado? Here's a warning. Ahora, una advertencia. If you do anything just for the benefits, Si usted hace cualquier cosa solamente por ganar un beneficio, you'll be miserable. su vida será miserable. We need to know people for themselves. En realidad necesitamos conocer a las personas por Ya. su bien y por nuestro bien. God doesn't want us to know him for the benefits. Dios no quiere simplemente que lo conozcamos a Él para extraerle sus bendiciones, sus beneficios. God wants us to know him for him. Dios quiere que lo conozcamos a Él por quien Él es. Have you ever met someone who wanted to know you to use you to get something else? ¿Alguna vez has conocido a alguien que simplemente quería lo mejor de ti, utilizarte o sacar provecho de ti de alguna forma? See, it hurts. Y eso lastima, ¿verdad? But we must know God for himself, not just the benefits. Pero debemos conocer a Dios por quién es Él, no por solamente sus beneficios. But God is a very gracious Father. Dios es un Dios misericordioso. There are many benefits to knowing God Hay muchos beneficios de conocer a Dios and many blessings of knowing other people. y muchas bendiciones de conocer a otros. What was the process of getting to know your girlfriend? Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso de llegar a conocer tu novia? What is the process of knowing your wife better and better? ¿Cuál es el proceso de conocer a tu esposa o esposo cada vez más? It's a never-ending process. La verdad es un proceso que no termina. I've been married 41 years, Yo he estado casado 41 años and Catherine would say y mi esposa Catherine diría it's like 40 years in the wilderness que han sido como 40 años en el desierto. with Moses, right? 40 years. Como el pueblo con Moisés en el desierto, ¿se Just- acuerdan? Just kidding.
Por molestar, solamente es una broma. But she does have to forgive me a lot. Pero en ese proceso de 41 años, la verdad se ha requerido bastante perdón. So you see this pattern in everything and everyone you know. En realidad vemos este modelo en cada una de las cosas que conocemos. There's a mysterious invitation. Hay una invitación detrás de todo. Again, people usually say, well, it just worked out like that. Nuevamente, si le preguntamos a las personas, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo conociste a tal? Dirían, no, simplemente se dieron las cosas. But in the end, Christians will say, God was guiding me through. Pero los cristianos reconocemos que Dios estaba detrás de eso. God was guiding me through good Que Dios situations. nos está guiando aún en las buenas situaciones, And God was guiding me through hard situations. pero también aún Él nos permite atravesar situaciones difíciles. Does this make sense? No sé si han entendido lo que quiero decir hasta ahora. ¿Tiene sentido lo que he dicho? ¿Sí? I Ok. told you it was nothing new. Les dije que no era nada nuevo, But we need to realize that God has made us as knowers. pero debemos darnos cuenta que Dios nos ha hecho conocedores. And the most important person we know is God. Y nuevamente, la persona más importante que podemos llegar a conocer es Dios. And God has revealed himself through his son, the Lord Jesus Y Christ. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. So let me show you this pattern in the Bible. Ahora, déjenme mostrarle el patrón, el modelo del que hemos hablado en la Biblia. That would probably be a good idea. Probablemente eso les va a ayudar a entender un poco mejor. You see it in the life of Abraham. Lo vemos en la vida de Abraham. What is the context of Abraham coming on the scene in Genesis 12? ¿Se acuerdan el contexto de Génesis 12? Allí aparece Abraham. ¿Y quién era Abraham? Genesis 3 through 11 are terrible chapters. Los capítulos de Génesis del 3 al 11 son capítulos terribles, God has to destroy the world with a flood. porque Dios ha tenido que enviar un juicio al mundo. But even after that judgment, men are still just as wicked. Pero aún después del juicio, las personas después son terriblemente malvados. Will the world get any better? Y la pregunta en ese punto es, ¿hasta cuándo seguirá la maldad? God promised Adam that he would send a savior. Y recordemos que Dios ya le había prometido a Adán que vendría un Mesías, un Salvador, Who would crush the head of the serpent. aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. And now God renews that promise to Abraham. Y entonces entra en escena Abraham. ¿Quién fue Abraham? Bueno, era un pagano que Dios invitó. Right in the middle of this mess, God calls Abraham. En medio de todo ese panorama oscuro de maldad en el mundo, de personas que no querían seguir a Dios, entra en escena Abraham. God invited Abraham into his life. Dios le hace una invitación a Abraham a ser parte de su vida. Abraham lived in idolatry. La Biblia dice que Abraham, su padre, eran idólatras. We learned that in Joshua. En Josué lo dice. But God loved him and brought him out. Pero Dios lo amó y lo invitó. Le hizo una invitación a seguirle, a salir de su tierra, de su parentela. See? ¿Se entiende? Yeah. ¿Sí? Okay. Then God made great promises to Abraham. Luego, el segundo paso para conocer era promesas, ¿no? Dios le hizo grandes promesas a Abraham. To bless the whole world through him. Que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? And then Y luego, he promised to walk with Abraham. él prometió que él estaría con Abraham. Esa también fue una promesa. To give him the land of Canaan. También le prometió llegar a la tierra prometida. And here's a promise we don't think about very much. Y hay una promesa que también no pensamos mucho. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Cuando Dios le dice a todos los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Abraham got all those promises in Genesis 12. En realidad, Abraham recibió todas esas promesas en Génesis 12. But then immediately in the same chapter, Pero es interesante que inmediatamente en ese mismo capítulo, his wife is in danger su esposa estaba en peligro. and he lies to the Pharaoh. ¿Se acuerdan? Ellos van hacia una tierra y él entra en pánico y le dice al faraón que la que era su esposa en realidad no era su esposa, sino su hermana.
not trusting that God would protect him. Y lo que eso muestra es que no estaba confiando en ese Dios que le había hecho promesas de estar con él, de protegerlo. I probably would have done the same thing. Probablemente si yo fuera Abraham hubiera hecho exactamente lo mismo. Then in Genesis 16, Luego, en Génesis 16, you have the situation with Hagar. hay una situación con Agar. ¿Se acuerdan? The promised one would come through Abraham and Sarah. Recordemos que Dios le había hecho la promesa a Abraham, que él, su esposa, tendrían un descendiente y de allí muchos más. So God is in this process of revealing himself through his word to Abraham and his presence with Abraham. Pero Dios estaba en ese proceso de revelarse a Abraham. Y aunque Abraham no era perfecto, él entró en un proceso de conocer a Dios. He says, walk before me and be blameless. Recordemos que Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. But Abraham failed Pero Abraham fracasó. in Genesis 12 and in Genesis 16. Nuevamente en Génesis 2, en Génesis 16 vemos eso. But Abraham built altars to the Lord, Pero aún así Abraham erigió altares al Señor, which is a sign of worship. lo cual es una señal de adoración. And part of our worship is always to repent of our sins. Y la adoración siempre es una invitación, no solamente a cantarle al Señor, sino a venir a Él en arrepentimiento. So Abraham was renewed De la misma manera, Abraham fue renovado. and he grew in his trust of God. Y así pudo conocer a Dios, pudo avanzar en su proceso de conocer a Dios. He becomes a man of great faith. Y no solo eso, sino que llegó a ser el padre de la fe. And he offers Isaac on the throne. Incluso hasta el punto donde, creo que hay otra imagen de Abraham, donde él, capítulos más adelante, vemos que está al punto de ofrecer a su hijo aún. But here you have this great picture of the gospel. Exacto. Y esa es una gran imagen de lo que es realmente el evangelio. He says, stop, Abraham. Cuando él está allí con el cuchillo en mano y Dios le dice, detente, I will provide the sacrifice, yo voy a ser el que voy a dar el cordero sacrificial. which is a picture of Jesus. Y nuevamente, eso es una figura de Cristo. So again, promise and invitation and love. Así que nuevamente, ¿cuál es el proceso para conocer a alguien o algo? Primero, invitación, Promise and pledge, luego promesas, and the process of walking with God. y en tercer lugar, el proceso de transformación, donde caminamos con Dios. Él es nuestro guía, God was the ultimate teacher. porque en este caso Dios fue el maestro, He spoke to Abraham, el guía de Abraham. and he loved Abraham. Él amó a Abraham, él habló con Abraham. And we find out in the scripture that God spoke to Abraham face to face as a friend does with a friend. De hecho, la Biblia dice que Dios consideró a Abraham como su amigo, le habló cara a cara como un amigo habla con su amigo. That God was his guide Dios fue su maestro, And su his- guía, and his teacher. su mentor. Let's look at Moses. Let me start. Does that you see the pattern? Ahora, ¿entienden el patrón? ¿Entienden el modelo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Let's look at Moses for a few minutes. Ahora, miremos ese mismo modelo en la vida de Moisés. How did Moses meet God? ¿Cómo conoció Moisés a Dios? God revealed himself Creo que hay una ahí. Dios se dio a conocer a Moisés, ¿no? through the burning Yes. bush. Right? A través de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? He was overwhelmed, Un encuentro abrumador. but God revealed himself to Abraham. Pero Dios se reveló He invited him into his life, a Abraham, a Moisés, y lo invitó a ser parte de su vida. and he made great promises to the people Y- through Moses. Y recordemos que también él le dio promesas a su pueblo a través de Moisés. What were the promises? ¿Cuáles eran las promesas que Dios le dio al pueblo? Same promises as to Abraham. Las mismas promesas que le había dado a Abraham. By the way, Ujú. if you're in Christ, De hecho, si usted está en Cristo, you are children of Abraham en realidad somos descendencia de Abraham and heirs of all the y promises. herederos de todas las promesas que él recibió. Everyone. Todos nosotros They're your promises. tenemos las mismas promesas. Moses doubts like Ahora, Abraham, Moisés también dudó, así como lo hizo Abraham, ¿no? yet he believes. Y aún así él creyó And he is accepted by God.
y fue aceptado por Dios, He's comforted by God, fue consolado por Dios and he's secure in knowing God. y pudo conocer con seguridad a Dios. And God began the process of revealing more and more of himself to Moses and the people. Y no solo eso, sino que él comenzó un proceso de conocer más a Dios, de acercarse más a Dios y aún el pueblo también. Who has now become the great teacher of all the people of God. Y él se convertiría en ese mediador que enseñaría de parte de Dios a su pueblo. God rescues the people from Egypt. Recordemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto, God gives them the law through Moses. les dio la ley a través de Moisés. And let me ask you a question. Y déjeme hacerle una pregunta. What was the purpose of the law? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué creen ustedes? Will they discuss? Is it okay for them? Yeah, sure, fine, yeah. ¿Pueden responder? Si tienen alguna idea. ¿Cuál era el propósito de la ley, hermanas? ¿Alguien? ¿Cómo? Okay, show anyone that you're a sinner and you can come to God. Amen. Amén. That's what Paul says in Galatians 3. Por eso es que eso es lo que Pablo dice en Gálatas 3, The purpose of the law is to lead us to Christ. que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. And in the Old Testament, Recordemos que él habla de que es un ayo, ¿verdad? Un guía. the purpose of the law was to lead them to the Messiah that was coming. Y de la misma manera, en el Antiguo Testamento, el propósito de la ley era apuntarles a ellos, a su necesidad de un Mesías, de un Salvador. All the sacrifices pointed to Jesus. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. God had already saved them from Egypt. Dios ya los había salvado, los había sacado de Egipto. And the Ten Commandments start with an invitation. Y algo interesante es que aún los 10 mandamientos comienzan con una invitación, I am the Lord your God. ¿verdad? Antes de decirle que no tengan dioses ajenos, les dice, yo soy Jehová tu Dios, Who rescued you out of the que te land of slavery, sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. out of the land of Egypt. Ujú. And when you meet someone, Y cuando usted conoce a alguien, you usually introduce yourself usted normalmente se presenta, ¿no? Da la mano, se presenta, mi nombre es Simón, and you put out your hand. usted le da la mano. That's an invitation. Esa es una invitación. And God says, I am the Lord your De la God. misma manera estaba actuando Dios con su pueblo al decirles, yo soy Jehová tu Dios. I am Yahweh, Yo soy ese Jehová, ese tetragramatón, YHWH, your God. Jehová tu Dios. And then Y luego God gives them the law. Dios les da la ley. God invites his people. Nuevamente, Dios invita a su pueblo. He accepts them by grace. Él los acepta por gracia And then he makes promises to them y luego les da to promesas be their God. de ser su Dios And then he gives the law. y luego da la ley. He never says, obey me and I will accept you. Ahora, algo importante entender aquí es que Dios no dice obedézcanme para que yo pueda aceptarlos. He says, because I've accepted you by grace, No. obey me. Él dice, yo ya te he aceptado por gracia. And the Y more we ya que te he aceptado, obedece. and the more we obey the Lord, Ahora, entre más nosotros obedezcamos al Señor, the more we know him. más le conocemos. Again, the purpose of the law, as my brother has said, Nuevamente, el propósito de la ley, como dijo nuestro hermano, is to lead us to Jesus Christ. es acercarnos a Cristo. It's so important to remember that God's people were loved and invited and given promises 430 years before the law. Es interesante saber y entender que aún el pueblo de Israel recibió promesas 430 años antes de que viniera la ley. See? ¿Sí? Important to remember. Importante So, saber eso. Invitation and then promise and pledge. Así que la invitación viene primero, luego las promesas, And then the process of living God's life with him. las demandas y luego el proceso de conocer a Dios, de andar con Dios. The people experience failure again and again. Y and nuevamente, no es de sorprendernos porque el pueblo de Israel experimentó fracaso tras fracaso tras fracaso. reminds us of what Paul says in Romans 7. Pero eso nos recuerda aún nuestra propia vida, como lo dijo Pablo en Romanos 7. He talks about his struggle even as a Christian. Él habla de su propia lucha, de que él sigue luchando con el pecado a pesar de ser Pablo, el gran cristiano. But God continues to renew and forgive him. Pero
hermanos, debemos recordar que Dios sigue renovando, So Moses would have seen, perdonando. God's grace and invitation, Ujú. but he would also seen the failure of the people. Ahora, Moisés tuvo la oportunidad de experimentar el Dios de gracia, el Dios de invitación, pero también él vio los fracasos del pueblo. He asked the question, how can God put up with us? Y este Moisés haría una pregunta y es, ¿cómo puede Dios soportarnos? And in Exodus 33 and 34, he Yep. asked God to show him his glory. Y en Éxodo capítulo 33 y 34, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Lord, I want to know you. Señor, quiero conocerte. And Simon, could you just explain that 33 and 34? Sí, yeah, going on? yeah, sure. Y recordemos que allí vamos al capítulo 34, un momento, mis hermanos, de Éxodo. Ya estamos prontos a terminar. We're close to finish, right? Sorry? We're close to finish, right? Yeah, that's good. Allí en los capítulos 33 y 34, recordemos que Moisés le pide que le muestre su gloria. El versículo 18 del capítulo 33, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le dice, pues, la verdad que no puedo porque el que vea mi gloria va a morir. Y proclama esas grandes palabras de tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión, pero nadie puede verme. Y en el capítulo 34, Dios hace una declaración de él mismo, de quién es él, dándose a conocer, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando esta noche, de conocer. Y en el versículo 6, Dios dice de sí mismo. Eso es bien interesante, las palabras que Dios dice de sí mismo. Dice, Jehová, Jehová, o el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y uno ahí saca pecho y dice, oh, qué bueno. Pero después dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y miren el versículo 8 como dice de bonito, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. So which is it? Is God a God of justice or is he a God of mercy? Así que podríamos preguntarnos en este proceso de conocer a Dios, ¿es Dios un Dios compasivo y misericordioso o es un Dios justo que castiga la iniquidad? He's both. En realidad es ambos. We see that in the cross, don't we? Y eso lo vemos en la cruz. You see the same pattern in Adam, and we're winding down. Y para terminar, vemos el mismo modelo en Adán. God invited Adam into his life by Dios creation. invitó a Adán a caminar con él, a ser parte de su vida. God made promises and pledges. Dios le dio promesas There was life for obedience. y pidió The, prom- obediencia. the promise of curse and death or disobedience. Había una promesa de vida y una promesa de muerte por la And desobediencia. remember the law of the harvest. Y recuerden la ley de la cosecha. Hear, Oír, do, hacer become. y llegar a ser. Adam listened to Satan. Lo que hizo Adán fue que oyó no a Dios, sino a Satanás. He did what Satan Él told him to do. hizo lo que Satanás le dijo que hiciera. And he became a sinner. Y él llegó a ser aquello, llegó a ser un pecador. It's like you hear your authority, you listen, you become whatever you're going to be, like a Es nurse. lo mismo, hermanos. La ley de la cosecha aplica para todos. Si tú eres un estudiante que escuchas a tu profesor, haces lo que dice, te va a ir bien. Si escuchas a Dios, haces lo que Él dice, realmente vas a llegar a hacer lo que Él quiere que seas. Our problem as sinners Nuestro problema como pecadores is that we listen to the world, the flesh, and the es devil. que escuchamos más al mundo, la carne y a Sometimes, Satanás. not all the time. No siempre, pero a veces lo hacemos. But when we do what the world, flesh, and the devil tell us to do, Y cuando hacemos lo que el mundo, Satanás y la carne nos dice que debemos hacer, we become miserable. en realidad sentimos que somos miserables. For example, if you drink, you become an alcoholic, Por ejemplo, si usted empieza a tomar, se vuelve alcohólico a drug addict, o un drogadicto a workaholic, o adicto al trabajo. all kinds of things that we become Todo tipo de cosas que podemos llegar a hacer by listening to the si world. escuchamos las voces incorrectas. So hear,
do, become. Nuevamente, la ley de la cosecha es oír, hacer y llegar a ser. The good news of the gospel is for sinners is this. Pero las buenas nuevas del evangelio son las siguientes. Jesus is the second Adam. Jesús fue el segundo Adán. God has loved his son forever and ever. Y recordemos que Dios siempre nos ha amado a nosotros y amó a su Hijo. And each member of the Trinity has loved and invited and accepted and honored the other over themselves for all eternity. Recordemos que no hay ningún conflicto en la Trinidad. Ellos se han amado desde la eternidad pasada. And God promised Jesus a people. Y Dios prometió enviar un Salvador. ¿Y quién sería ese Salvador? Su propio Hijo. Can you read John 17:24? Yeah. John 7. Mire lo que dice Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. God promised Jesus a people. Es interesante que Dios prometió a Jesús, a su pueblo y a su pueblo a Jesús. And he wants his people to see his glory. Y quería que su pueblo viera su gloria. And you will see his glory in fullness one day. Y en realidad somos como Moisés, anhelando ver la gloria de Dios, pero algún día la veremos. But if you are a Christian, you have seen the glory of God in the cross, Y si eres creyente, la gloria de Dios se ha manifestado en la cruz, where God's justice and mercy donde se manifestó la bondad de Dios, su misericordia, su clemencia, appear in Jesus. pero también su justicia sobre Jesús. So God has eternally loved and invited Jesus into his life. Nuevamente, Dios siempre ha amado, invitado a Jesús a ser parte de su vida. God has made promises to the man Jesus, Él ha hecho promesas a través de su Hijo Jesús. to his son Jesus. Ujú. And Jesus submitted himself to the great teacher, the Holy Spirit. Y Jesús se ha sometido bajo el gran maestro, que es el Espíritu Santo. He did the will of God. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. He lived the life we should have lived. Jesús vivió la vida que nosotros debimos haber vivido And he also died the death we should y have murió la died. muerte que nosotros debimos haber muerto. And Jesus heard God. Y él escuchó a Dios, He obeyed God. He did hizo what lo God que said. Dios quería que hiciera, es decir, obedeció a Dios And he became the savior of his y por lo tanto llegó a ser el Salvador prometido para su pueblo. How did he become the savior of his people? ¿Cómo llegó a ser el Salvador de su pueblo? This is the greatest mystery ever. Ese es un gran misterio, hermanos. By becoming sin. Y es que él se hizo pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. God made him who knew no sin become sin for us, Ujú. that in him we might become the righteousness Para of que God. nosotros podamos llegar a ser la justicia de Dios en él. And Jesus becomes sin for you and Y me, Jesús se hizo pecado por usted y por mí, so that we may be forgiven, para que podamos ser perdonados so that we may know God. y para que podamos conocer a Dios. And God is at work in all of our circumstances Y Dios va a obrar en todas nuestras circunstancias to transform us. para transformarnos. And we can be sure because of the cross Y podemos estar seguros por la cruz that God is working all things for good in our de lives. que Dios va a obrar todas las cosas para nuestro bien. So when things are especially difficult, Y aún, hermanos, las dificultades que estés pasando, we need to behold the glory of God in the cross. debes entender que son para la gloria de Dios. And remember that we are his cherished sons and daughters, Esa gloria que se ha revelado en la cruz, porque That- somos sus hijos amados. that he has invited into his life, Y Él nos ha invitado a su vida. that he has given great and precious promises Nos ha to. dado preciosas promesas. And let's close with 2 Corinthians 3, 17 to 18. Quisiera terminar con un pasaje en 2 de Corintios 3. You said 17 and 18. 17 and 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Versículo 18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por escuchar. No sé, hermano Ramón, si hay algo más para terminar. Sé que hemos dicho muchas cosas, pero